Gloria al Señor, Dios los bendiga, amados. Es una alegría estar aquí con ustedes. Doy gracias al Señor por este privilegio, ¿verdad? Porque es un privilegio y a la vez una responsabilidad poder estar aquí con ustedes. Amén. Gracias al pastor por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Si estoy aquí es por gracia de Dios. Hace unos pocos días en una situación donde me sentí como que estaba como cuando Moisés estaba enfrente del mar rojo y yo creí que no había salida y pensé que no había solución y que todo había terminado, pero realmente Dios estaba comenzando algo que yo no sabía. Amén. Así que si estoy aquí es por pura gracia de Dios. Amén. Y en su momento quizás contaré con más detalle de esto. Para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Cruz. Soy de Honduras. Estoy aquí con mi esposa Karina, mi hija Giovanita de 10 años y Levi de 5 años. Y es una alegría poder compartir la palabra del Señor. Primera vez que comparto la palabra del Señor con tantas nacionalidades juntas en vivo y en directo. Así que Dios me ayude, como dijo el gran reformador. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. San Lucas capítulo 19 versículo 1. San Lucas capítulo 19 versículo 1. Si usted lo encuentra puede decir amén. San Lucas capítulo 19 versículo 1. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hacemos una corta oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento precioso donde estamos en tu presencia, Señor, y sabemos que todo lo bueno viene de tu mano, Señor. En esta hora me pongo en tus manos para que usted me use poderosamente y pueda traer una palabra, Señor, que levante a alguien, una palabra que restaure, una palabra que sane a alguien, una palabra, Señor, que devuelva la fe a alguien que está perdiendo la fe, Señor. En el nombre de Jesús anulamos todo plan de las tinieblas, sujetamos las tinieblas en el nombre de Jesús. Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, declaramos inoperante toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra, Señor, entra a los corazones, y que tu palabra penetra los corazones, y que tu palabra sana, levanta, restaura. Declaramos, Señor, tu presencia, y tu presencia hace milagro, y tu presencia restaura, y tu presencia sana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí.
Gracias por tu presencia. Yo quiero que levante su mano derecha y con fe repita después de mí y diga: Padre, en esta noche yo abro mi mente, abro mi corazón para recibir tu bendita y poderosa palabra de Dios. Restáurame, sáname, levanta mi fe con tu palabra y con tu espíritu. En esta noche yo recibo tu palabra y yo recibo la administración del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Pueden sentarse. Algo que me gusta decir antes de comenzar a predicar es esto: el mejor lugar que podemos estar es este lugar. Amén. Los políticos se reúnen, los grandes de esta tierra se reúnen, amados hermanos, pero hay algo especial cuando los hijos de Dios se reúnen. Es que Dios mismo hace acto de presencia, porque Él dice: donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Y no había un lugar donde Jesucristo llegara, donde las cosas empezaran a suceder. Amén. Las sanidades empezaban a suceder, los paralíticos se levantaban, y cuando iba a los velorios, los muertos resucitaban, porque la vida estaba enfrente de la muerte y la muerte no podía estar en pie ante la presencia de la vida. Y a su nombre, denle fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Yo quiero hablar bajo el tema la historia de Jesús y Zaqueo, y bajo el título de la oscuridad a la luz. Diga conmigo: de la oscuridad a la luz. Amados hermanos, la oscuridad se puede manifestar de varias maneras en la vida de las personas. Hay lo que llamamos la oscuridad física. Algunas personas que están en prisión y los meten en lo más profundo y no los dejan ver la luz del día. Esas personas están en una oscuridad física, y esa oscuridad, amados hermanos, es la falta de luz en un entorno. Hay oscuridad emocional, es un estado de ánimo, tristeza o depresión. Está la oscuridad social, que es la exclusión de individuos. Puede suceder por medio del racismo, amados hermanos, la discriminación. Está la oscuridad intelectual, que es la falta de conocimientos. Pero hay una oscuridad que es la oscuridad espiritual. Es una sensación de desconexión con Dios. Esa es la oscuridad espiritual. Zaqueo se encontraba casi en todos estos tipos de oscuridad, pero se iba a encontrar con la luz, porque él dijo: yo soy la luz del mundo. Y él estaba a punto de que su oscuridad dejara su vida, porque la luz había llegado a él. Dele fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Quiero hablar expositivamente para hablar de ese tema. Versículo 1 de capítulo 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Algo que me impresiona de Jesús es que Jesús siempre estaba en movimiento. Él caminaba por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades. Él predicaba a multitudes, pero también se movía a una sola mujer, como la mujer samaritana, porque él sabía que había propósitos en las personas. Iba pasando por Jericó. Cuando iba pasando por Jericó, yo no sé qué pasaba en la mente de Jesús, pero en la mente de nosotros, cuando mencionamos Jericó, nos acordamos que en Jericó las murallas habían caído. Nos acordamos que en Jericó hubo un profeta llamado Eliseo, que llegó a aquel lugar y le dijeron los otros profetas: esta tierra es buena, pero hay un problema, que las aguas de esta tierra son malas. Y el profeta Eliseo tomó algo ahí, echó sal, una vasija, y echó sal en la vasija,
Y fue a las fuentes y puso sal ahí, y las aguas fueron sanas. Y a su nombre, diga conmigo, las aguas fueron sanas. Y eso trajo bendición a aquel lugar. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, alguien que tenga la palabra de Dios, puede traer cambios, puede traer bendiciones a una ciudad, amados hermanos, y a un continente, porque viene en el nombre de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Pero también ahí Jericó, iba pasando Jesús en cierto momento, y un ciego, amados hermanos, decía: ten misericordia de mí. Jesucristo se dio vuelta y aquel hombre que era ciego recibió la vista. En Jericó entonces era un lugar especial. Y ahí en Jericó Jesús se está encontrando también con Zaqueo, un hombre que estaba lleno de oscuridad. Amén. Entonces Jericó representa victoria sobre los obstáculos. Amén. Victoria sobre los obstáculos. Ese es Jericó. Jesús está pasando por aquí. Amén. No porque lo digo yo, la Biblia lo dice. Donde se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Amén. Por eso es que ocurren las sanidades y los milagros cuando adoramos, cuando estamos adorando, cuando estamos reunidos, porque Él mismo está aquí. Él está pasando por aquí. Y usted puede experimentar esa bendición. En Jericó lo imposible se hace posible. Mire que a Zaqueo lo marcaron para ser un hijo de luz. Sus padres, cuando nace Zaqueo, no me pide el versículo, pero cuando nace Zaqueo, obviamente le pusieron nombre porque es Zaqueo. Algunos dicen que Zaqueo es porque él saqueaba a la gente, pero realmente Zaqueo no significa eso. Zaqueo significa puro o significa justo. Pero si nosotros vemos la vida de Zaqueo, no andaba en pureza, no andaba en justicia, andaba en injusticia, andaba robándole a la gente. Pero cuando este niño nace, los padres le ponen el nombre y lo marcaron. Yo quiero decir algo, amados hermanos, esto. Cuando su niño nació, cuando su niña nació, yo te digo, esta va a ser una sierva de Dios, este va a ser un siervo de Dios. Y puede que anden por ahí descarriados, perdidos, pero va a llegar un momento donde Jesucristo los va a ver. Porque usted los marcó cuando les puso el nombre. Y algunos de ustedes le pusieron nombres proféticos a sus hijos. Y Dios vio ese acto de fe, de poner un nombre para marcarlo para el futuro, para un propósito. Hoy el diablo puede estar haciendo lo que él quiere con ellos, pero Dios va a intervenir y la oscuridad va a desaparecer. Y los hijos vendrán, los ministros vendrán, las ministras vendrán para declarar el poder de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre, aleluya. Amados hermanos, vivió lejos de su propósito no sé por cuántos años, pero hoy se encontraba con la luz que venía a este mundo. La oscuridad de Zaqueo, ¿cuál era la oscuridad de Zaqueo? Bueno, dice que era cobrador, era jefe de los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran personas odiadas en Israel. Los detestaban. ¿Por qué los detestaban? Bueno, Roma estaba subyugando a Israel. Lo obligó a pagar impuestos para expandirse en otros países. Y los israelitas pagaban impuestos altos. Y Roma escoge, de los mismos israelitas, escogió un montón, y entre ellos Zaqueo. Y les daba también Roma la posibilidad de que ellos pudieran cobrar de más para sus propios bolsillos. Entonces, estos eran israelitas, estos eran pueblo de Dios, pero todo el pueblo de Dios odiaba a los cobradores de impuestos. Y este era un cobrador de impuestos. Y no solo era un cobrador de impuestos, era el jefe de todos. Entonces era odiado. Cuando los miraban,
la gente lo que sentía era odio por ellos. Los detestaban. ¿Por qué? Porque se habían vendido, porque los consideraban que eran traidores, que estaban con los enemigos de ellos. Y ellos estaban, los israelitas estaban esperando el Mesías, estaban esperando el que iba a venir a libertarlos a ellos. Amén. Entonces en ese contexto apareció Jesucristo. De odio, de amargura hacia Zaqueo, y lo detestaban. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús. Jesucristo, ahí en Jericó, donde habían ocurrido milagros, donde habían caído las murallas de Jericó en tiempos antiguos, ahí mismo también iban a caer las murallas del odio entre el mismo pueblo, porque ellos eran del mismo pueblo, pero había odio entre ellos, y las murallas de ese odio estaban a punto de caer ahí. Y algo muy importante, amados, es que Zaqueo estaba en esta oscuridad, estaba enredado en el egoísmo y la avaricia. En el egoísmo y la avaricia, él, todo era para él. Lo que ganaba la otra gente, él estaba pensando también para él. Había un egoísmo en él y estaba lleno de avaricia. Eso estaba a punto de cambiar, porque Jesucristo, el justo, había llegado. Amén. Rechazado por la sociedad. Esa era la oscuridad de Zaqueo. Se sentía triste, se sentía solo. No sé si usted se ha sentido alguna vez, en algún momento de su vida, triste, solo, rechazado por la gente, que no encaja en la sociedad, que no encaja en un grupo. Ese sentimiento es horrible. Y Zaqueo sentía todo eso. La gente, cuando lo miraba, él sentía el rechazo de la gente. Pero cuando Jesucristo llega, las cosas cambian, y él empieza a transformar de adentro para afuera. Y él empieza a sacar el odio, y él empieza a reconciliar a los hermanos. Amén. Porque no nos podemos odiar entre nosotros, porque somos hijos del mismo Dios. Amén. Démosle aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Zaqueo se cansó de su oscuridad. Amén. Y el versículo: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por ahí. Entonces Zaqueo toma la iniciativa para ver a Jesús, para encontrarse con Jesús. Él quería ver quién era Jesús, porque se escuchaba que hacía milagros, se escuchaba que amaba a todo el mundo, y él quería verlo. Pero él estaba en el sicómoro ahí para verlo, que pasara, para verlo cuando él pasara, siquiera para verlo. Pero Jesucristo tenía algo en mente. Amén. Y cuando lo ve, le dice: Zaqueo. Primero Jesús lo ve, pero Jesús no lo ve como los otros lo veían. Jesús no lo ve con rechazo, no lo ve con odio. Él lo ve con ojos de amor, con ojos de misericordia. El amor, la misericordia había llegado a Zaqueo. No sé por cuánto tiempo él no conocía el amor, pero el amor había llegado a él. Amén. Y lo ve con otros ojos. Amados hermanos, hay varias maneras de que nosotros podemos concebirnos a nosotros mismos. Es lo que la gente piensa que nosotros somos. Es lo que ustedes están pensando ahorita de mí. Amén. Ustedes están analizando en su mente, ¿verdad? Lo que la gente piensa que uno es. Está también esta imagen, lo que uno cree que uno es. Y también la gente puede estar equivocado, uno puede estar equivocado. Y está también lo que Dios sabe que nosotros somos.
Entonces no importa cómo usted se ve, usted se puede ver rechazado, usted se puede ver pobre, usted se puede ver triste, usted se puede ver sin propósito. La gente lo puede ver con rechazo, con odio, con ira. La gente lo puede ver de muchas maneras, pero eso no importa. Y no importa ni cómo usted se ve, porque usted quizás está viendo también con ojos de rechazo hacia sí mismo, pero Dios lo está viendo de una manera diferente. Si esto no fuera cierto, Jesucristo no hubiera dicho: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y alzó los ojos, lo vio de una manera diferente. Esa mirada lo cambió a Zaqueo. ¿Cómo podemos saber quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos saber cuál es la imagen verdadera de nosotros? ¿Cuál es el ego correcto que debemos tener? Porque nosotros tenemos un ego. Lo que pasa es que hay egos que son desfigurados. El ego es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y por eso Pablo dijo: ninguno tenga más alto concepto de lo que debe de tener. Y Pablo dijo también que cuando nos miremos a otra persona, lo veamos como superior a nosotros. Pero cuando nosotros lo miramos para abajo y nos creemos más grandes que ellos, entonces nuestra actitud va a ser también así. Pero si lo miramos como que es superior a nosotros, entonces nuestra actitud hacia esa persona va a ser una actitud amable, respetuosa, bondadosa. Vamos a buscar servirlo porque es más grande que nosotros. Amén. Pero lo bueno es que la otra persona también nos está viendo a nosotros así, porque como es cristiano o es cristiana la persona, nos está viendo hacia nosotros. Y si todos nos miramos a nosotros como a cada uno como superior, entonces las cosas van a cambiar, porque nos vamos a estar viendo conforme a la imagen que Dios tiene de nosotros. ¿Cómo podemos saber quiénes somos nosotros entonces? Hay que leer la Biblia, hay que ver lo que dice Dios de nosotros. Amén. Jesús lo vio de manera diferente, no como lo veía la otra gente. Jesús lo llamó por su nombre. ¿Cómo sabía el nombre? ¿Alguien puede decir para explicarlo naturalmente? Que como ya era cobro de impuestos, Jesús lo conocía también. Pero Jesús podía conocerle el nombre a él, aunque nunca lo hubiera visto. Como cuando le dijo a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Amén. Porque es un Dios omnisciente y lo sabe todo. Amén. Y Él lo llama por su nombre y se impacta. Zaqueo, Jesús te ve a ti de manera diferente, y Jesús quiere que miremos como Él. Mire que hay gente que es cristiana, pero hoy no vinieron, es más, no son de aquí, de esta iglesia. Pero están viendo a la persona como era antes. Si fue delincuente, si fue prostituta, si fue ladrón, si fue homosexual, si fue borracho, ahora viene a Cristo, pero como usted lo conoció en esa condición, usted no le tiene respeto. Usted lo está viendo, tiene esa misma imagen de Él. Pero Dios tiene otra manera de vernos a nosotros, y nosotros debemos de aprender a ver a la gente como Él la está viendo. Hay algo importante que quise poner aquí. Yo creo que es el único versículo que puse aquí, aparte de lo que he leído. 2 Corintios 5, 16 al 17. Y es un versículo impactante. Y si alguien me lo puede leer, por favor, para no buscarlo aquí. 2 Corintios 5, 16 al 17. Amén. O acá está atrás ya, que son una máquina. De manera que nosotros de aquí en adelante, dijo Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes. Hay que ver a la gente de manera diferente. Amén. Pero si la vemos con los mismos ojos y con lo que ellos eran antes en el pasado, conforme a lo que ellos fueron, ellos van a seguir actuando de esa manera y van a querer caer otra vez en esa manera, porque nosotros los estamos viendo así. Hay que verlos como Dios los ve, porque ya son nuevas. Y ese versículo de 5:17 está en ese contexto. Pero a veces uno solo sabe el 17, pero no sabe el versículo anterior. Ya no hay que ver la gente según la carne, según lo que fueron. Gloria al Señor. Vamos a ir aterrizando.
Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús vio a Zaqueo más allá de su pasado. Amén. Entonces es aquí donde ocurre la transformación de la transformación de Zaqueo. Y la transformación de Zaqueo de su oscuridad sucedió frente a la luz, frente a Jesús, que es la luz. Si nosotros queremos tener cambios poderosos, transformaciones de nuestra vida, debemos estar cerca de Jesús, porque cerca de Jesús, cerca de la luz, las tinieblas desaparecen. Usted puede entrar en un cuarto oscuro, pero enciende la luz y automáticamente las tinieblas se fueron. Usted está pasando quizás en un momento de tristeza, en una oscuridad de depresión, pero en la luz desaparecen las tinieblas y la depresión suelta su vida cuando la luz llega. Y a su nombre dele aplauso al Rey de Reyes. Zaqueo recibe a Jesús con gozo. Zaqueo se comprometió a cambiar, pero lo que él quizás no estaba sabiendo era que Jesús lo estaba cambiando a él. Zaqueo promete restituir 4 veces a quienes había robado. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos perdona de nuestro pecado, y nosotros hicimos tanto daño, a veces daño a la sociedad, pero a veces no restituimos. Solo ya le robamos esto a la persona, y ahora venimos a Cristo y seguimos, pero hay que restituir. Zaqueo dijo: yo he robado y voy a devolver y lo voy a devolver conforme estaba escrito, 4 veces. Y él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fue listo porque no lo dio todo, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo creo que si hubiéramos sido nosotros también hubiéramos hecho eso. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado a alguien, yo se lo devuelvo 4 veces. Jesús declara: la salvación ha llegado a esta casa, porque Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. El justo, déselo fuerte al Señor, aleluya. Los padres que marcaron a este niño Zaqueo y le pusieron justo, y después él se apartó de lo que sus padres creían que él iba a hacer. Y sus padres quizás estuvieron por mucho tiempo diciendo: pensamos que él iba a hacer esto, y quizás, yo no sé, habían perdido la esperanza, pero Dios había visto la acción. Y mire, mientras yo estoy diciendo esto, algo arde en mi espíritu. Algo arde en mi espíritu. Si usted estaba perdiendo la esperanza en alguno de sus hijos o de sus hijas, yo quiero decirle que Jesucristo lo está viendo. Lo está viendo. Y ahí en ese lugar donde han andado perdido, justamente Dios lo va a sacar de ahí y lo va a volver a enviar ahí para levantar a aquellos que están en ese mismo lugar de perdición. Amén. Porque Dios vio cuando usted le puso ese nombre, cuando usted quizás lo declaró: esto va a ser. Entonces no hay oscuridad de pie ante la luz. Concluyo diciendo: Jericó nos recuerda la victoria sobre los obstáculos. Zaqueo logró encontrarse con la justicia y retornó a los ideales de sus padres y se volvió justo otra vez. Zaqueo dejó la oscuridad del egoísmo. Zaqueo se puso en condiciones para el cambio, porque se subió al árbol. La mirada de Jesús transformó a Zaqueo. Zaqueo entendió que había que restituir. Amados hermanos, yo no sé en qué parte de esta prédica el Señor ha hablado a su vida, pero lo que sí sé es que Dios ha hablado a su vida. Yo tenía un tema que tenía un montón de semanas de estarlo preparando, y me arrodillé para que Dios me pusiera más pasión por ese tema. Y cuando estaba orando, el Señor, digo el Señor porque en mi mente vino de un solo:
la historia de Zaqueo, y empecé yo a escribir lo que sentí que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi vida, y eso es lo que yo les he traído. Esta historia, después de que yo vi esto, me acordé de un 2 de diciembre del año 2004, cuando yo me encontraba en medio de una depresión terrible por un fracaso que había tenido, y yo empecé a ir a la iglesia, y tenía como un mes y algo de ir a la iglesia. Estaba yendo a un grupo familiar, y el líder del grupo me hacía el llamado, y yo le decía que no, porque yo había dicho en mi corazón: yo voy a aceptar a Cristo hasta el día que Él me toque. Salimos del grupo esa vez, ese sábado, y nos fuimos para una campaña que estaba ahí cerca, la iglesia Filadelfia. Estaba un evangelista ahí predicando. Nos sentamos, yo me senté en las últimas sillas de atrás. Yo andaba con un jean negro, una camisa cuadro, y me había llevado una Biblia de mi mamá, y me senté en las últimas bancas, y solo Dios sabía lo destrozado que estaba yo. Pero yo no quería, yo sentía que no quería aceptar a Cristo así por así, porque yo sabía mis debilidades. Yo sabía que si hoy aceptaba a Cristo, en una semana iba a estar apartado en lo que yo hacía. Y hubo un momento de mi vida que yo sentía que algo me perseguía. Yo salía y yo sentía escalofríos raros en mi espalda. No era algo bueno. Y yo volteaba a ver, yo sentía que la muerte me andaba siguiendo. Una vez yo entré a mi cuarto, y en ese momento tenía acceso a 2 pistolas, una 38 calibre corto de 5 proyectiles y una escuadra 22. Y yo tenía la 38 bajo la almohada. Yo me metí a un cuarto y me senté en la cama, saqué el revólver, y yo pensé: esta vida que estoy viviendo, ¿para qué seguirla viviendo? Saco el tambor del revólver, veo los proyectiles, luego cierro el tambor, y cuando yo quise llevarme la pistola a la cabeza, sentí un escalofrío, sentí en todo mi cuerpo escalofrío, y sentí ganas de llorar. Eso nunca lo había sentido. Metí el revólver bajo la almohada y salí otra vez, y yo quedé pensando en qué sería aquello. Pero vuelvo otra vez el día de la campaña. Cuando yo estoy ahí, el evangelista está predicando, y el evangelista está predicando justamente de Jesús y Zaqueo. Y cuando Jesús, amado, o cuando Zaqueo se encontró con Jesús, y él estaba predicando con una unción tan poderosa que yo no sabía en ese momento que era unción. Yo no sabía que era Espíritu Santo, pero la gente aplaudía, la gente lloraba, y yo estaba en aquella silla, los vellos de mis manos se engrifaba, y yo algo subí aquí, y yo quería llorar. Yo quería salir corriendo de aquella silla y levantarme de aquella silla y correr, pero algo me detenía en aquella silla y no me dejaba moverme. Y yo sentía, ya estaba por llorar, las lágrimas se me querían salir, pero yo no quería llorar. Y el evangelista sigue predicando, y sigue predicando, y él seguía predicando con tal poder que ahora sé que era el Espíritu Santo de Dios que estaba en aquel lugar, porque Dios tenía ese día determinado para liberarme, para cambiarme, para transformarme, para traer salvación a mi vida. Y estaba con tanta elocuencia aquel hombre predicando, y sus ojos empezaron a llorar, y él decía que lloraba por las almas. Y él, como cuando usted va en quinta en un carro a 140, así estaba aquel hombre con aquella unción, y de repente frenó de un solo y bajó la voz. Dijo: ya no voy a seguir predicando, porque esta noche el Espíritu Santo de Dios está tocando personas aquí. Y él llevó la mirada, era un lugar abierto, el polvo estaba ahí, no era un lugar así tan bonito como este. Y él va viendo a toda la gente, y cuando me ve a mí allá, sentado en la silla, se detuvo y me quedó mirando los ojos. Me dijo: varón, tú que estás allá atrás. Entonces yo volteo a ver si había alguien que estaba ahí, si era otro. No, me dijo: no, a ti, camisa azul que me estás viendo. Así
dice el Señor. Dice el Señor que hace como 5 meses te salvó de la muerte a ti. Y ahora Él te está llamando. Cuando Él empezó a hablar así, yo empecé a llorar en la silla. Y todo mi rostro se llenó de lágrimas. Y estaba yo llorando. Y Él seguía profetizando. Y Él seguía diciendo cosas que solo yo las sabía, que a nadie más se las había contado. Yo sabía que ese día iba a aceptar a Cristo, pero no me movía de esa silla porque yo quería seguir escuchando todo lo que aquel hombre sabía de mí. Pero Él se paró, ya no siguió profetizando. Me dijo: ven a Jesucristo. Me levanté de la silla, pasé al frente. Y yo venía que ya me desgarraba en llanto. Y cuando llego enfrente, Él me queda viendo a los ojos y me dio la mano y me dijo: vas a ser un guerrero del evangelio. Y yo caí de rodillas en aquel polvo, en la pura tierra, y caí de rodillas y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Yo en ese tiempo estaba recién salido del ejército y nos enseñaban a nosotros que no debíamos de llorar y que había que ser hombre y que esto y lo otro. Y yo no podía, me venían esos pensamientos a mi mente, pero era más fuerte el llanto. Y yo seguía llorando y no me importaba, me sacudía los mocos y seguía llorando y seguía llorando. Estuve llorando como 30, 40 minutos ahí en ese lugar, y entre más lloraba, más quería llorar. Realmente Dios había decidido y había destinado aquel día, 2 de diciembre del 2004, a las 8 de la noche, para transformarme y para cambiarme. Y era la primera vez que yo escuchaba la historia de Zaqueo. Y los días siguieron, y sin bautizarme, no me habían bautizado. Y en la primera semana yo estaba profetizando y decía cosas que empezaban a suceder. Y no me había ni bautizado, me bautizaron como a los 3 meses. Una vez un señor me llamó, me mandó llamar para que fuera. Yo no sabía ni orar. Pero cuando yo estaba orando por él, yo le dije a él, porque él quería que orara por un hijo que hacía años no lo veía, que se había ido para Estados Unidos y no volvió a saber de él, hacía muchos años. Y yo le dije: en estos días vas a saber de él. Y una vez yo estaba, como a los 8 yo estaba en una hamaca, y levanto la mirada y va pasando un hombre alto. Y aquel señor quedó impactado. Aquel hombre que él tenía años de no verlo, había vuelto a casa otra vez. Y así empezaron a suceder cosas sobrenaturales, porque ese día que acepté a Cristo, ese mismo día el Espíritu Santo me llenó y las cosas sobrenaturales empezaron a pasar. Casi no me gusta contar todas las cosas que pasan, pero algunas de las cosas que Dios me permite contarlas, sí las cuento. Querido amigo que estás en este lugar y que está pasando momentos difíciles, yo quiero decirte que hoy Dios puede cambiar esa situación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y dar gracias al Señor. Levante sus manos al cielo. Dígale: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Levante su mano y diga: gracias, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. A ti la gloria, Jesús. Cuando tú estás pasando, las cosas cambian. Yo no sé si hay alguien que está pasando momentos tenebrosos de oscuridad. Quizás usted ya conoce al Señor Jesús, pero está en algún problema, en alguna dificultad, y está pasando momentos de tristeza. El Señor está aquí. Quizás crees que todo ha terminado, pero Dios le está diciendo: cuando tú crees que todo está terminado, realmente yo estoy comenzando contigo. Y estás con temor. El Espíritu Santo me muestra, yo veo la palabra temor. Eso es lo que estoy viendo. Y el Señor me muestra corazones como temblando de temor. Yo no sé a qué estás temiendo, pero el Señor está aquí. Si tú estás aquí y estás en alguna oscuridad, ven al frente.
porque el Señor Jesucristo está pasando por aquí. Recuerda que Jericó nos recuerda la victoria sobre los obstáculos. Victoria sobre los obstáculos. La depresión se está cayendo. El temor está retrocediendo.